Señal directa. Estamos de regreso, vamos a la línea telefónica. Está en la misma el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días, el gusto es mío. Muy buenos días, Belén, y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues espero tengan una muy buena y provechosa semana. Quiero tocar el tema de los desaparecidos en Jalisco, que ha dado pie a que actualmente en estos momentos pues esté haciendo la selección entre 30 candidatos de un fiscal especial para personas desaparecidas. Entiendo, sé que es de acuerdo a la ley, es un fiscal que se dedicaría única y exclusivamente a buscar, a coadyuvar, a atender a los familiares de las personas desaparecidas en el Estado. Un fiscal especial pues es una primera y buena respuesta a este problema. Sin embargo, no creo que sea la única respuesta que se pueda dar al mismo. El problema de los desaparecidos, pues lógicamente es un problema central, es un problema fundamental para la solución a la violencia, para solucionar en cierta medida también el dolor y la deshumanización de la sociedad. Hay que tener muy en cuenta que, y esto voy a hablar un poco más al ratito, que la deshumanización de la sociedad o la normalización del problema de los desaparecidos, el verlo como un delito más, como cualquier otro, lleva a la deshumanización de la sociedad. Nos acostumbramos a ello y lo vemos como algo pues que le puede suceder a cualquier persona, sobre todo a aquellas que andan en malos pasos, como lo señalan constantemente de manera, me parece, equivocada las autoridades. Los desaparecidos, pues son, les nombramos así, son en realidad personas que son muchas veces víctimas de raptos, es decir, personas que se llevan durante un tiempo, otras personas de secuestro, también por quienes piden una recompensa. También hay que aceptarlo, hay las llamadas desapariciones voluntarias de personas que deciden irse, dejar a una familia por problemas económicos, qué sé yo. Y también el gravísimo problema cada vez que ha estado en crecimiento de desaparición forzada. No creo que haya cifras exactas para ninguna de estas especificaciones de los desaparecidos. No creo que ahorita se pueda decir cuántos de las personas que están desaparecidas fue de manera voluntaria o por desaparición forzosa o por secuestro, por acto, etcétera. El problema con las desapariciones forzosas, por eso me refiero que es el más grave, es que su definición nos indica que es la desaparición de personas en cuya desaparición hay necesariamente un funcionario del Estado. Quiero decir que prácticamente quienes los desaparecen son funcionarios del Estado, de los diversos niveles del Estado, y que en la mayoría de los casos estos funcionarios del Estado, normalmente policías, soldados, marinos, policías federales, los entregan a bandas del crimen organizado. Las personas que están desaparecidas, a las personas que sufren desaparición, como se le llama a veces, pues muchos de estos caen en bandas que se dedican al tráfico de personas, sobre todo en el caso de las jovencitas, al tráfico de blancas, y en el caso muchas veces de los jóvenes, estas personas son dedicadas a hacer tareas de sicarios para el crimen organizado o tareas también de enterrar y desaparecer ellos mismos otras personas, es decir, son personas que son, como se dice normalmente, son levantadas por el crimen organizado y son obligadas a realizar trabajo que normalmente realizan los miembros de estas bandas de criminales, convirtiéndolos asimismo también en victimarios que normalmente pueden ser enfrentados por la policía o por el
ejército. Estas personas también desaparecidas pues son víctimas, son asesinadas, muchas de ellas, o sea, de las personas desaparecidas no se saben si viven, qué está sucediendo con ellas o si ya fueron asesinadas. Y luego de ser asesinadas, sus cuerpos que sufren una posterior desaparición de sus cadáveres. Estos son llevados a narcofosas, como se han descubierto varias en Jalisco, o los cuerpos son quemados muchas veces o disueltos en sustancias, especialmente en ácido. Esto nos ha llevado a ver escenas, pues ahora sí, dantescas, escenas horrorosas en donde vemos a madres, sobre todo madres de familia, dándole las gracias a Dios porque los criminales dejaron el cuerpo de su hijo, lo pudieron encontrar fácilmente y no sufren el calvario de la búsqueda de su ser desaparecido. Quiero decir, ahora ya se les da gracias por que los maten nada más y no los desaparezcan. También hay en los cuerpos en los desaparecidos también hay los cadáveres no reconocidos en las morgues. Este es otro problema porque también depende directamente de la organización burocrática del Estado para organizar mejor la posibilidad que pueda brindarle a las familias llegar y tener facilidades para reconocer si los cadáveres que están en las morgues pueden pertenecer a alguno de sus desaparecidos o no. El problema es que estos cadáveres, la mayoría de estos cadáveres no están ni identificados, no tienen más bien registros de ADN y muchos de ellos, como se ha visto, han sido incinerados sin estos registros y sin nada que pueda ser identificado. Uno de los problemas gravísimos que acentúa ya de por sí muy serio tema de los desaparecidos es la constante posición que toman los distintos gobernadores, en el caso del estado de Jalisco, pero también de todo el país, es decir, que el problema de los asesinatos, de las desapariciones, se da entre ellos. Quiere decir que a quien desaparezca andaba en malos pasos o era parte del crimen, de algún grupo del crimen organizado y se enfrenta a una venganza, casi le ponen una justa venganza entre el grupo rival. Pero sencillo es entre ellos, evitar esa responsabilidad del Estado hace que no se investigue a fondo a las personas que son desaparecidas. No se investiga la desaparición y, por supuesto, en muchos casos ni siquiera se buscan a estas personas porque obviamente se da por hecho de que pues algún grupo del crimen organizado las llevó por ahí. Y esto es una enorme dificultad. Yo creo que la gran mayoría de las personas que están desaparecidas, sus casos son expedientes, en el mejor de los casos abiertos, es decir, que puede seguir la investigación, pero que normalmente la investigación no se realiza. No hay agentes de la Fiscalía investigando las causas de su desaparición y por mucho menos se busca a la persona viva o se busca los cadáveres. Las búsquedas en México normalmente iniciaron con la organización de las madres porque precisamente vieron esta indolencia del Estado que huye su incapacidad y dejaban pues sin atender sus casos. Insisto, es muy bueno que se piense en un fiscal especial, ya se había nombrado uno que ignoramos porque lo quitaron, pero en fin, un fiscal especial para personas desaparecidas. Sin embargo, hay algo que en lo personal me preocupa y que creo que este fiscal no tiene la autoridad para investigar constantemente a las policías, a las distintas policías, pero yo pienso que especialmente a las policías municipales. Normalmente las investigaciones con respecto a los cuerpos policíacos municipales chocan con la excesiva confianza que quién sabe a qué se deba de los presidentes municipales a sus propias policías. Y si nosotros nos damos cuenta y revisamos los expedientes de varios casos, vamos a ver que en la mayoría de las desapariciones forzadas está
relacionada a las policías municipales, sea como apoyo para el secuestro, la desaparición forzada de esta persona, o sea, directamente el que la policía muchas veces llegue y arreste. Son innumerables los casos en donde los testigos dicen se lo llevó la policía y luego aparezca asesinado o esté desaparecido y se le atribuya al crimen organizado. Creo que sería un punto para el fiscal sumamente importante, muy importante, dedicar una especie de brigada especial para la investigación a fondo de las distintas policías municipales y estatales. Este es un problema serio, es un problema central y que es necesario que sea investigado. Yo creo que una buena parte de nuestras policías han sido cooptados, por llamarlo de alguna manera, por el narcotráfico. Por otra parte, hay una necesidad urgente de buscar a los desaparecidos. No se buscan a los desaparecidos. Es necesario capacitar y organizar redes de apoyo nacional también a las madres, familiares y organizaciones, destinar recursos para el traslado de estos familiares de un lado a otro en donde les avisen que puede estar el cuerpo de sus familiares y organizar, por supuesto, brigadas forenses con coordinación interestatal. En lugar de esto, nosotros hemos normalizado el horror, el gobierno también ha normalizado el horror y ve como normal tomar medidas de crecimiento de respuestas burocráticas. No se busca terminar con el problema. Parece que hay una resignación y pues nos dedicamos a tomar más bien medidas burocráticas para resolver este problema. Ese es mi comentario para el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahí está uno de los pendientes en la agenda que, por lo que vemos, todavía no se ha convertido en una prioridad para la actual administración. Así es.